Aquí estamos en la sesión de nuestro ciclo de videoconferencias. En esta ocasión nos acompaña la doctora María de Lourdes Herrera Feria y me voy a permitir darles una breve semblanza de la doctora. Es doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín y profesora investigadora de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde colabora en la licenciatura en Historia, en el doctorado interinstitucional de la Economía Social Solidaria y en la Universidad para Adultos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, al Padrón PRODEP y al Padrón Institucional de Investigadores de la UAP. Es líder del Cuerpo Académico Estudios Históricos de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y forma parte del programa Jóvenes Investigadores de la Asociación Académica Alemana. Obtuvo la Cátedra América Latina 2016-2017 en la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín y en la misma Universidad de Toulouse. Recibió el Premio Genaro Estrada 2012, que otorga el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la mejor investigación sobre historia de las relaciones internacionales de México. Ha sido ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones se cuentan Entre el amor y el desamparo, Historias de la infancia en México, siglos XVIII-XX, ediciones del Lirio 2019. El Colegio del Estado y sus documentos fundacionales, de la UAP en 2017. Y Puebla, las exposiciones universales del siglo XIX. La inserción de una región en el contexto global, también de la UAP de 2015. Pues me da mucho gusto recibirte, Lourdes, y adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio, por esta amable presentación y desde luego pues agradezco muchísimo la invitación a participar en este ciclo de videoconferencias, los claustros femeninos, que se organiza desde el Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, que forma parte de las muchas instituciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agradezco muchísimo su amable invitación, su gran deferencia, porque yo sé que siguiendo estos trabajos me doy cuenta que bueno, aquí han concurrido especialistas muy bien formados, informados sobre las temáticas en torno a este exconvento de Santa Mónica, ¿no? A su historia, a su arquitectura, su estética, etc. Y bueno, yo llego aquí para participar en este ciclo de conferencias, pues desde la historia de la educación, que es uno de los campos que yo he cultivado con dedicación, para presentar cómo este edificio, que fue una casa de recogimiento en sus primeros años, en su primer destino, posteriormente va a ser reutilizado para convertirse en un espacio muy importante de la vida escolar que se va a empezar a construir en el Porfiriato. Estos espacios de colegios, de conventos, de antiguas casonas que se construyen desde el periodo virreinal, pues poco a poco van a ser tomadas para transformarse en espacios educativos. No todos van a correr la misma suerte, algunos que quedan bajo la protección, bajo el cuidado y el control del poder civil, van a alcanzar un alto grado de perfección, de eficacia para cumplir con su labor educativa, y algunos otros que van a estar marcados por la utilización. Pero este caso, el caso que nos ocupa, pues es uno de esos, digamos, uno de esos ejemplos muy importantes de lo que fue la obra educativa del Porfiriato en Puebla y de cómo este espacio originalmente destinado a la corrección, a la reeducación
de las mujeres, pues al finalizar el siglo XIX se convierte en un espacio justamente para modernizar la labor educativa, ¿sí? Entonces, bueno, pues sin más paso a nuestra presentación. Voy a compartir pantalla para irles presentando pues justamente esto de lo que estaba hablando, ¿no? Como ya adelantaba, pues el título de esta charla es justamente esto, ¿no? El proyecto porfiriano de un grupo escolar, como se le denominó, y ahorita voy a explicar por qué se le denominó así, y la reutilización de antiguos espacios de corrección, ¿sí? Para acá. No voy a entrar en muchos detalles aquí, quienes me han precedido ya con mucho detalle nos han hablado sobre el trayecto de este edificio. Solamente quisiera apuntar algo que aquí ya se dijo, ¿no? Como desde principios del siglo XVII, entre 1580 y 1603, según otros autores, pues se va a fundar una casa de recogimiento para mujeres extraviadas, enfermas, y perdidas, para redimirlas con oración y trabajo, esto es, con el hilado, el tejido y la costura, dedicada a Santa María Egipciaca, en donde se va a seguir el tradicional método de control de las mujeres en esos tiempos, que es rezar, obedecer y trabajar, que es el camino a la corrección y a la percepción, perdón, y a la perfección, sobre todo para las mujeres que se encuentran en estado de fragilidad. O sea, en estos años vamos a encontrar con mucha frecuencia la referencia a que las mujeres que carecen de un varón que las tutele, pues pueden ser reconocidas en un estado de fragilidad y por lo tanto deben ser tuteladas por una institución. Bueno, en este caso va a ser la iglesia. Entonces ya se nos ha explicado un poco con detalle desde los trabajos de Josefina Muriel sobre los recogimientos de mujeres, la cultura femenina y demás. Ya este tema empezó a ser pues abordado y trabajado con detalle. Entonces yo no me voy a detener más allí, salvo que quiero hacer referencia al hecho de que precisamente lo que se está resaltando aquí es el origen mismo del establecimiento. Aquí tengo una duda, ¿sí se está viendo cómo fue cambiando la pantalla? No. Entonces, permítanme. Aquí según yo ya pasé una diapositiva. Bueno, dado que voy a quedar con esta. Bueno, me disculpo por esta pequeña, este pequeño problema, ¿no? Bueno, como ya les decía, no me voy a detener en esto, voy a comentar cómo, pues, desde finales del siglo XVII, el obispo Manuel Hernández de Santa Cruz va a cambiar el destino de la fundación para establecer un colegio de niñas y después un convento de agustinas recoletas en un conjunto de predios que ocupaban más de la mitad de la manzana entre la calle de las Bellas, hoy 16 Poniente, y la calle de la Sacristía de Santa Mónica, hoy 18 Poniente. Y siglos más tarde se construía aquí el grupo escolar de la ciudad de Puebla, en el mismo sitio que había servido para la casa de recogidas y que seguía dándole nombre a la calle, ¿no? Entonces, en este plano de Careaga del año de 1883, aquí donde estamos señalando el punto rojo, podemos ver justamente que es aquí donde años después se va a mantener de alguna manera ese destino de educación que en algún momento, desde los primeros años de fundación,
va a tener estos premios, ¿no? Aquí solamente quisiera hacer el acotamiento de algo que ya se ha comentado de muchas maneras, de cómo la organización de la vida social, en donde, bueno, la actividad escolar, la actividad educativa es una tarea fundamental y primordial, es algo de lo que se ocupó tradicionalmente la Iglesia Católica, ya sea a través del clero regular o del clero secular, pero con la introducción de las reformas borbónicas se intentó también secularizar la enseñanza y extender su acción a los habitantes del reino. Ante las evidencias que reportaban una elevada tasa de analfabetismo y el predominio de una mentalidad refractaria a las nuevas ideas entre la mayoría de la población, que impedía el avance económico y productivo del país, ¿no? Según algunos autores, ¿no?, al inicio de la vida independiente en México, el porcentaje de analfabetos era de un 99.3%, ¿no?, contra un 0.6% de alfabetizados. En nuestro entorno más cercano, en lo que es la ciudad de Puebla, pues vamos a observar que, al igual que todo el país, todas las facciones que están participando en este proceso de construcción de la nación van a considerar a la educación como un punto fundamental a resolver, en el que, sin embargo, no se van a lograr poner de acuerdo. Sin embargo, vamos a ver que en el caso de la ciudad de Puebla, pues, de alguna manera estos esfuerzos van a ir fructificando, y por allá del año de 1830 se puede ya detectar, ¿no?, se puede informar que hay un número importante de alumnos que están matriculados en escuelas gratuitas que va a financiar el ayuntamiento de la ciudad, y también un número importante de escuelas particulares a las que asiste un promedio de 656 alumnos, mientras que en las escuelas gratuitas tenemos alrededor de 1.600 estudiantes. Todo esto según el informe que tenemos, que nos brinda el gobierno de Puebla en 1830. La situación no va a mejorar mucho. A mediados del siglo XIX tenemos que sigue siendo un problema la educación. Recuerden ustedes, estamos en mitad de problemas de intervención, conflictos políticos, militares, y bueno, de alguna manera se está buscando financiar el desarrollo de la infraestructura educativa, aunque no se va a lograr un gran avance, ¿no? Y entonces, pues tenemos que para 1849, según el informe del gobernador, pues tenemos escuelas gratuitas a cargo de la Dirección de Instrucción Primaria, tenemos 5, ¿no? A cargo del hospicio, de la academia, del Colegio de los Gozos, en donde obviamente tiene una influencia muy marcada todavía la iglesia, hay 3. Tenemos 28 escuelas particulares, sin embargo, bueno, vemos que el número de educandos, pues, si bien va un poco al alza, no marcha al ritmo que deseaba, que marcaba el pulso de la nación, las necesidades económicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que el tema de la educación, y sobre todo el tema de la educación pública, de la educación gratuita, va a ser algo que siempre va a estar en la agenda de las diferentes facciones políticas, de los diferentes gobiernos. Pero realmente, ¿dónde vamos a encontrar que existe ya un avance significativo, un avance firme? Pues va a ser en el periodo que nosotros conocemos como el Porfiriato, ¿no? La estabilidad política que podemos registrar en esos años, pues de alguna manera alentó el desarrollo de la educación en Puebla, ¿no? Y bueno, al margen de que aquí tenemos algunos datos, yo sí quisiera enfatizar un poco en el hecho de que en esta ocasión el desarrollo de la labor educativa ya fue más pensada, mejor planeada, ya fue de alguna forma considerada bajo otro prisma.
Y lo que vamos a encontrar en el caso de Puebla es algo que seguramente sucedió en todos los estados del país, en donde algunos notables de la región eran enviados a Europa a estudiar la situación de las escuelas, ¿no? De cómo en los países desarrollados, en los países civilizados, como entonces se les denominaba, se estaba desarrollando la labor educativa. Y en Puebla eso no fue la excepción. Y tenemos aquí la evidencia de cómo don Rafael Insunza, ¿no? Un notable letrado poblano que después tendría una vida muy activa en el Colegio del Estado, va a ser comisionado por el gobierno del Estado para que vaya justamente a Europa, a las ciudades de Bruselas, de París, de Londres, de Italia, de Suiza, de Bélgica, para estudiar justamente cómo es que se planeaba y se desarrollaba la labor educativa, ¿no? Y con tan buena fortuna que va a dejar su informe por escrito. Este informe se va a publicar. Una copia de este informe se encuentra en la Biblioteca Histórica José María Lafragua. Y cuando uno revisa este informe que se da a la luz en 1902, pareciera que estamos revisando el plan educativo, el plan de desarrollo e infraestructura educativa que va a aplicar el gobierno de Mucio Martínez, ¿no? En Puebla, ¿no? Entonces, desafortunadamente solo va a alcanzar a escribir la parte que se refiere a la infraestructura arquitectónica, lo que el segundo y tercer volumen que promete sobre planes de estudio, sobre cómo formar a los profesores y demás, es algo que al parecer ya no escribió, pues no hemos podido localizar ese documento, ¿no? Pero algo que nos dice aquí el autor es de entrada, ¿no? Que las escuelas primarias, las elementales, las superiores, las normales, las secundarias, o sea, en general, lo que era la primera enseñanza en el Estado, pues se hallaba establecida en edificios que no estaban hechos a propósito para la labor educativa, en antiguos conventos, en casonas, en lugares que no tenían las condiciones propicias para albergar una población escolar demandante de estos servicios educativos, y que, bueno, en esas condiciones no podía registrarse el avance deseado. Y bueno, nos queda claro que don Rafael Insunza seguramente asistió, por ejemplo, a la Exposición Universal de 1889 en París, donde tuvo la oportunidad de ver cómo se estaban dando los adelantos educativos en diferentes latitudes, pero principalmente en Europa y en Estados Unidos, por las referencias que vamos a encontrar a lo largo de todo su texto, ¿no? Y entonces, en la página 16 menciona justamente esta idea, ¿no? De que hay lugares en donde en un solo edificio pueden estar reunidos 2 o 3 establecimientos de distintos grados, ¿no? Y pueden constituir lo que se llama un grupo escolar. ¿Qué era un grupo escolar? ¿Sí? Que en un mismo edificio estuviera incluido la enseñanza de párvulos, lo que hoy diríamos el jardín de niños, el kindergarten, la primaria inferior, la enseñanza primaria inferior, que eran los primeros 3 grados, la enseñanza superior, incluso la instrucción secundaria, o incluso la educación normal, ¿no? ¿Para qué? Para que estas escuelas, estos salones de clase, sirvieran como sitios de práctica formativa para los futuros maestros, ¿no? Y entonces nos cita un montón de ejemplos de cómo esto sucede en Bélgica, en Suiza, en Alemania, en Francia, etcétera, ¿no? Y este documento que ve la luz en 1892, justo cuando el porfiriato como régimen político está despegando y está empezando a concretar muchas de los proyectos que se estaban discutiendo, que se estaban planteando, pues vamos a ver que
va a ser un documento guía para lo que más tarde, una década después, se va a hacer en Puebla, ¿sí? En letra blanca, si logran ustedes ver, tenemos la memoria del gobierno de 1907, en donde se dice que tocante al grupo escolar, ¿sí? Que comprende 3 departamentos espaciosos para niños, para niñas y para párvulos, ¿no? Ya se ha construido, ¿no? Un edificio para 800 alumnos que tendrá pues todo aquello que recomendaba don Rafael Isunza, ¿no? Por ejemplo, un museo escolar, salas de dibujo, habitaciones para los directores de las escuelas, para la servidumbre, corredores, patios de juegos, sanitarios, en fin, todo aquello que vamos a ver que se va desarrollando en este informe que presenta don Rafael Isunza. Y el lugar escogido para levantar este proyecto es justamente el antiguo predio que se encontraba abandonado entre la calle de las Recogidas Viejas, la calle de las Cruces de San Juan, ¿no? Que en ese entonces se encontraba inculto, por así decirlo, y se decide en ese lugar levantar un grupo escolar desde 1902, aunque el contrato de construcción del edificio se va a formalizar hasta 1905, ¿no? Bueno, me disculpo aquí por lo mal tomadas que están las imágenes, debí de haber llevado una cámara profesional en su momento, ahora ya estamos en imposibilidad de volver a recuperar las imágenes, pero este es el plano, ¿no? De la vista parcial de la fachada que da a la calle de las Recogidas Viejas del grupo escolar que podemos encontrar en el Archivo General de Notarías del Estado de Puebla, anexo al contrato que se hizo para la construcción del edificio. Bueno, aquí podemos ver el estilo arquitectónico que se estaba planeando, muy al estilo de las construcciones de las escuelas porfirianas que se levantaron en Puebla en esos años, ¿no? En este mismo modelo podemos encontrar también, por ejemplo, lo que va a ser el edificio de la nueva normal de profesores y profesoras que se levanta sobre lo que hoy es la calle, la 11 Sur, esquina con 11 Poniente, que incluso tenía el mismo modelo, o sea, un jardín anexo, escuela primaria, la escuela normal, etcétera, y sitios y lugares propios para diversificar las actividades educativas. Aquí nada más como curiosidad, bueno, también les presento lo que sería la vista parcial de la fachada que da a la calle de las Cruces de San Antonio, de este mismo grupo escolar, porque como ustedes podrán ver, cualquiera que pase, que transite todavía por este lugar, pues puede ver el edificio conservando esta fachada que se planeó y se diseñó desde 1905, ¿no? Bueno, ya no me detengo más, el tiempo se nos va acabando, pero realmente el plano amerita un examen muy, muy detallado, ¿no? Aquí estamos viendo la primera planta de lo que sería el grupo escolar, en donde, como podrán apreciar en su momento, pues tenemos que se está considerando el que exista un museo, una sala de dibujo, un gimnasio, habitaciones para los conserjes, habitaciones para los profesores, salas de clase espaciosas, espacio para los maestros, baños, minitorios, excusados, guardarropas, o sea, patios que siempre se recomienda sean rectangulares, ¿no? Para el esparcimiento de los niños, un jardín en donde también puedan practicar la floricultura, el cultivo de plantas, especies y demás. Y bueno, enseguida vamos a ver lo que es la fachada, la planta, lo que sería la segunda planta, ¿no? De este mismo plano. Pero bueno, yo quisiera ver un poco el detalle, ¿no? De cómo se está pensando, por ejemplo, para la escuela de párvulos, cómo se está planeando los amplios corredores, las escaleras,
los salones de clase, los guardarropas, el vestíbulo donde las maestras tenían que recibir a los niños para verificar que llegaban en buen estado de salud, limpios, aseados, etcétera, antes de poder pasar a sus salones de clase, ¿no? Y cómo efectivamente, pues tenemos las famosas salas de dibujo, museos y demás, o sea, todo lo que una educación moderna necesita para poder realmente formar a los alumnos en el conocimiento. Entonces, solamente me quedaría por concluir que a la vuelta de los siglos, este espacio que se va a fundar dándole el destino de la corrección, de la educación, de la formación de los individuos de la comunidad, a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias, llegado el momento del desarrollo de la obra educativa en el Porfiriato, pues vamos a ver que esos mismos espacios son reutilizados, son remodelados, reacondicionados y van a mantener ese mismo fin, ¿no? Aunque ahora retomando los nuevos preceptos que se marcaban en el concierto de las naciones civilizadas, como era el lema del régimen. Entonces, con esta breve charla yo quería un poco exponerles a partir del examen mismo de la planta arquitectónica de este antiguo espacio, pues cómo fue reutilizado nuevamente para la correcta formación del nuevo ciudadano desde la más elemental. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesora. Pues estoy seguro de que la información se captó perfectamente y pues muy interesante lo que nos estaba platicando sobre este inmueble. Ahora vamos a pasar a la lectura de comentarios que se hizo a través de Facebook. A ver, el primer comentario que tenemos es de Lulú Valdés Acosta, que pues nos desea un feliz día y dice que está presente. De Camila Loreta tenemos un buenos días también. Y nos seguimos así con felicitaciones por parte de Verónica Ramos Benítez. Y de Miroslava Luna nos tiene una pregunta sobre la educación religiosa. Ella pregunta si ellas podían aprender en general como en una escuela o su educación se basaba enteramente en la religión. Me imagino que en el caso de los primeros tiempos, de cuando es colegio, en el periodo virreinal, porque en el caso de un grupo escolar ya es una educación principalmente laica. En el caso de la educación en el periodo virreinal, quiero señalar en términos generales que esa educación era en base a la obediencia principalmente y a la oración, ¿no? Para las mujeres en particular, la formación, porque es erróneo afirmar que no hubo educación para las mujeres en el periodo virreinal, porque no había varios establecimientos a donde pudieran acudir las mujeres de manera, bueno, como lo hacemos hoy en día. El principal centro formativo para las mujeres era la misma familia y, por supuesto, la vida ecuménica, la vida en comunidad religiosa. Entonces, el comportamiento que debían aprender las mujeres era el que marcaba la religión, ¿no? El que enseñaba cuál era el lugar, la función, el destino de las mujeres, ¿no? Y entonces, una manera de estar, de convivir de las mujeres era precisamente la obediencia, la corrección, el resguardo de las tradiciones, de las costumbres de las que no podíamos, no se podía seguir. Por eso es que las mujeres que estaban en estado de fragilidad, como dijimos al principio, tenían que ser
tuteladas, cuando no tenían un hermano, un padre, una figura masculina que las tutelara, pues eran tuteladas en este caso por la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es una figura preeminente en todos estos años, ¿no? Es una gran organizadora de la vida de las personas, de las instituciones. Entonces, pues en el periodo virreinal, en el periodo colonial, las mujeres que eran remitidas a la casa de recogimiento primero o al colegio de niñas en este momento, principalmente son instruidas en las labores mujeriles, o sea, las labores manuales, el canto, el rezo, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se consideraba la correcta formación de las mujeres, ¿no? No es el caso cuando llegamos a un grupo, al porfiriato, en donde ya lo que se pretende es formar ciudadanos útiles y patriotas, ¿no? Algo que, por ejemplo, ya no me dio tiempo de mencionar, pero ahora lo apunto, es que en este colegio de un grupo escolar estaba planteada la coeducación, o sea, que hubieran salones para niños y para niñas, ¿no? Donde ya se está aceptando que es benéfico para el individuo convivir con el sexo opuesto. Ya no están segregados, sino que ahora se empieza una paulatina integración durante el proceso de enseñanza. Bueno, seguimos con un agradecimiento desde Querétaro por parte de Carolina Lee Muñoz, después un buenos días por parte de Bunny D, no sé si así se diga, de Contreras, que le envía saludos a usted, profesora Feria. Y con Ari Mendoza tenemos una pregunta. Sí. Que si estos establecimientos tenían un lugar estratégico, y agrega otra, que quiénes eran las personas encargadas de la enseñanza o solo guiaban con libros. No. En el caso de, bueno, estamos hablando de un grupo escolar, me imagino, de la educación ya en el porfiriato, ya digamos en la primera década del siglo XX. No, definitivamente, lo primero, algo que establecía la nueva normativa para la fundación de edificios escolares es que debían estar en lugares estratégicos. No debían ser húmedos, debían de estar alejados de basureros, debían de estar en lugares donde el aire fuera lo más limpio posible, y debían de estar enclavados en barrios populosos para que el mayor número de niños se viera beneficiado con la acción de la educación, ¿no? Algo que está claramente establecido en esta normativa es la gran conveniencia de alejar los establecimientos escolares de centros de vicio y de corrupción, léanse cantinas, pulquerías, lugares de escándalo, etc., ¿no? Entonces, se debía cuidar la posición estratégica del lugar donde se levantaba el edificio. Por eso es que se escoge justamente este predio, que ya había probado desde hace mucho tiempo su utilidad para esa función, para la función de la educación, de la corrección de las personas, ¿no? Y desde luego, algo que va a caracterizar a la educación porfiriana es que ya se empieza a contar con un personal docente que está formado para ser profesor. No olvidemos que en Puebla la normal para profesores y profesoras se funda en 1879 y 1880. Entonces, ya no son personas improvisadas, ¿no? Aunque claro, no es de un día para otro que ya se profesionalizan los maestros, ¿no? Pero ya es necesario que quien está al frente de un grupo pueda demostrar sus habilidades en el oficio mediante la certificación de sus conocimientos que da, por lo menos haber cursado 1 año, 2 años, 3 años de educación normalista. Entonces,
digamos que la modernización educativa no es solamente la modernización del edificio, de las instalaciones, sino también del personal que va a estar a cargo de la educación, ¿no? Que en Puebla pues va caminando, porque si ustedes recordarán por allí de 1902 más o menos, la normal de profesores y profesoras se instala en su nuevo, en ese entonces, y flamante edificio que hoy está situado en la sur, con esquina con los Poniente. O sea, digamos que la obra educativa del Porfiriato en Puebla abarca no solamente la infraestructura, sino también la formación de los cuadros profesionales para esta labor. Bueno, seguimos con una pregunta de Carla Itzele, espero haberlo pronunciado bien, que pues primero agradece su comprensión, ya sea escuchando clases o desde este medio. Y su pregunta es, ¿qué tan accesible fue la educación una vez que estos espacios abrieron sus puertas? De hecho, va a ser obligatorio, ¿no? O sea, una de las cosas que uno encuentra muy a menudo en los documentos, tanto en los informes de gobierno como en los reportes, es que se van a promulgar muchas órdenes, muchas indicaciones de que los padres están obligados a mandar a sus hijos a las escuelas. El padre que no mandara a sus hijos a las escuelas podía ser multado, ¿no? Porque hay un enorme esfuerzo para luchar contra el analfabetismo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por favor, la cifra que di al principio de cuando salimos del periodo colonial, ¿no? Por ahí de 1810, 1800, terminando la guerra de independencia, se dice que había un 99% de la población que era analfabeto, ¿sí? Después de un siglo, ¿no? Cuando empieza el movimiento armado, la revolución, se habla de que el 90% de la población seguía siendo analfabeta, ¿sí? Entonces, digamos que en términos cuantitativos, el avance que le podríamos atribuir a los 100 años entre la independencia y la revolución, pues es que todos los esfuerzos que se hicieron, algunos en el mismo sentido, otros se contrapunteaban, en fin, pero quizá en el Porfiriato es donde se da de manera más uniforme, pues es avanzar en un 10% la alfabetización de la población. Entonces, por lo menos en las zonas urbanas vamos a ver que la autoridad va a procurar una mayor difusión de la educación, ¿sí? Lo cual no significa que fuera un sentimiento que lo compartieran los patrones, los maestros de los talleres, a donde iban a dar muchos niños en edad escolar, o los mismos padres de familia, ¿no? Pero por parte del gobierno, pues se abre toda una gama de posibilidades, porque bueno, para la zona de la ciudad donde está situado este grupo escolar, pues obviamente se intenta cubrir una parte de la demanda. Pero no olvidemos que en lo que hoy es la 5 Poniente, antes de llegar a la 11 Sur, se abre otro grupo de escuelas muy importantes, ¿no? La Mariano Matamoros, la Leona Vicario, etcétera. Y por supuesto, en el centro, lo que es la escuela La Fragua, ¿no? Sobre la avenida Reforma se le sigue dando apoyo y estímulo a las escuelas elementales que están instaladas en el edificio de lo que había sido el Hospicio de Pobres, de lo que era el Hospicio de Pobres, ¿no? Entonces estamos viendo que en lo que es el primer cuadro de la ciudad van a aparecer una serie de establecimientos, algunos son reformados, ¿sí? Otros son levantados desde sus cimientos, como el caso de este grupo escolar, ¿no? De instituciones educativas que tienen el propósito de cooptar al mayor número de población en edad escolar, ¿no?
¿no? Y además de eso, pues tenemos que se abre un gran número de opciones en lo que sería la educación nocturna, ¿no? Para los adultos que están, pues ya están en su edad laboral, pero aún quieren, por ejemplo, aprender a leer. ¿No? Entonces, digamos que desde mi punto de vista, o sea, observando cómo ha sido el desarrollo de la educación en nuestro estado, creo que el porfiriato fueron los años más dinámicos en cuanto al estímulo que el gobierno federal, estatal y municipal le dio a la educación. Porque había una firme creencia de que solo una población educada podía sacar al país del atraso, ¿no? Aunque cuantitativamente podríamos poner en duda qué tan efectivo fue el esfuerzo que se hizo, ¿no? Pero estamos viendo que hubo un gran desarrollo de infraestructura escolar, hubo una gran diversificación de opciones, no solamente la instrucción primaria, sino también la educación normal, la educación técnica y, por supuesto, la educación superior. ¿Sí? Entonces, y además toda una serie de cátedras, de clases que se daban de manera informal a los artesanos. Por ejemplo, el Colegio del Estado abría sus cátedras de gimnasia para todos aquellos que se dedicaban a la tintorería, a la curtiduría, a la farmacia, etcétera, para que pudieran asistir a sus cátedras de química o de física casi de manera supernumeraria, sin tener que estar inscritos. O sea, es muy importante ver cómo en este periodo efectivamente se abre la educación. Porque antes de eso, déjenme decirles, ¿no? Todavía hasta 1867, el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, tenía como requisito la limpieza de sangre. O sea, ser hijo de españoles, ser cristiano viejo, o sea, ser católico de varias generaciones atrás. ¿Sí? Todavía en el Colegio del Estado encontramos que hasta 1867, para poder solicitar el ingreso a la instrucción secundaria, que era lo que nos preparaba para poder llegar a los estudios superiores, se pedía como requisito la limpieza de sangre, ¿no? Entonces, obviamente, en una población predominantemente mestiza, indígena, pues difícilmente se podía obtener un certificado de limpieza de sangre, ¿no? Y es justamente en el porfiriato donde ese requisito deja de existir. Y es cuando efectivamente la educación pública, la educación gratuita va a tener el impulso que, pues que se necesitaba para propagarse en la población. ¿Sí? Bueno, ya no estoy yendo por otro lado, pero un poco esa sería la idea. No se preocupe, profesora. Todos aquí estoy seguro que le estamos poniendo la atención debida. Nos cortó el hilo. Perdón. No, le manda a usted saludos Marco Hernández Valdés y unas felicitaciones de Beatriz Gaitán. Y luego seguimos con una pregunta rápida de Angélica Contreras, que nos pregunta ¿qué porcentaje de niñas recibían la educación? Bueno, el dato como tal no lo tengo, pero obviamente la población de niñas siempre fue un poco menor con relación a de los varones, ¿sí? Las encontramos muy presentes en lo que es la instrucción elemental, ¿no? Los primeros años, lo que se conocía como la instrucción elemental inferior, que sería lo que hoy sería el primero, segundo y tercero de la educación primaria, ¿no? Ya después va disminuyendo la presencia de las mujeres en las escuelas, ¿sí? Y nada más les recuerdo el dato, que va a ser hasta 1902, donde el Colegio del Estado empieza a aceptar a las mujeres en las clases que ofrecía de contabilidad y mecanografía, que era como hoy sería estudiar computación, ¿no? En las clases en la cátedra de telegrafía, de mecanografía, de comercio, ¿no?
Entonces, para que nos demos una idea de que la incorporación a las aulas de las mujeres, pues va a ser muy lenta, ¿no? Lo cual no significa que carecieran de educación, no confundamos eso. A veces ligamos mucho el tema de la educación a una institución formal y no necesariamente es así, ¿no? Las mujeres, sobre todo las de clases acomodadas, pues tomaban clases en sus casas con profesores particulares, ¿no? Clases de dibujo, de música, lectura, en fin, o sea, no es que porque no iban a la escuela no estaban educadas, ¿no? Pero el acceso a las aulas, sobre todo estas aulas de las instituciones públicas, va recién a tomar su auge a partir, desde mi punto de vista, en Puebla, a partir de los primeros años del siglo XX, como resultado de estas políticas educativas que se desarrollan durante este régimen. Bueno, me voy a permitir hacer las últimas dos preguntas así ya de manera rápida. La primera es de Guillermo Martínez. Nos pregunta que por qué los conventos femeninos nada más tenían un campanario. Y ya para decirle la otra de una vez, de Bani D, nos pregunta si es cierto que el libro donde las religiosas escribían sus confesiones era una manera de tenerlas vigiladas. Bueno, a ver, sobre la primera, sobre el campanario, bueno, no me voy a atrever a contestarla. Mi colega David Carvajal, que es un especialista en el tema de las campanas y su función en la vida religiosa, seguramente me miraría de reojo. Pero bueno, yo realmente no le vería utilidad a que hubiera más un campanario, ¿no? Lo que sí hay que reconocer es que había diferentes tipos de campana y que cada campana cumplía una función, ¿no? Tiene una función dentro de la, digamos, la cotidianidad, la vida dentro del convento, la vida de los religiosos, ¿no? Incluso, bueno, las campanas también estaban presentes no solamente en los conventos, también en los colegios, ¿no? Por ejemplo, el Colegio del Espíritu Santo tenía su campana, ¿no? Que servía para diferentes tipos de llamado, ¿no? El llamado tenía sus repiques programados según la actividad a la que se llamara, a lectura, a oración, a actos cotidianos, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que era un código de comunicación dentro de la vida cotidiana. Lo otro, si el escribir los diarios o las reflexiones era una manera de controlarlas, bueno, yo creo que esta forma de pedir que las religiosas escribieran sus pensamientos, sus introspecciones, era justamente un medio para que ellas mismas hicieran introspección, ¿sí? Pero por supuesto que esa introspección era vigilada y controlada por el director espiritual, ¿no? O sea, una manera de hacerte la versión moderna la versión antigua de vete al rincón a pensar en lo que hiciste, era ve a escribir esos pensamientos que están mortificando tu mente, ¿no? Entonces, sí era una práctica muy común que se le pidiera a las religiosas el escribir sus pensamientos, ¿no? Que después, obviamente, pues eran supervisados, comentados, analizados por su director espiritual. O sea, creo que esa era la función, pero como en toda acción humana, existieron muchas variantes, porque lo mismo esos pensamientos podían quedar sin la debida atención del director espiritual o podían servir para efectivamente vigilar que los pensamientos no fueran más allá de lo permitido. O sea, no se inquietaran con cosas que no debían ser materia de reflexión de la vida religiosa, ¿sí?
Bueno, pues con eso terminaríamos la sección de preguntas y ahorita vamos a dejar al maestro Sergio Andrade para que dé conclusión con esta pequeña cápsula. Lourdes, pues muchas gracias. Como siempre, claro, preciso, tu desarrollo del tema. Sí, me permitiría nada más hacer un breve comentario acerca de la pregunta que hizo una persona del lugar donde se establecían las escuelas, porque recuerdo que encontré un documento en el archivo del ayuntamiento donde se planteaba hacer una escuela, precisamente el grupo escolar, en lo que ahora es el Parián, o el barrio del Artista. Perdón. Entonces, pues obviamente esa zona pues es muy céntrica, ¿no? Yo creo que por eso, por lo que tú comentaste hace rato, por eso ya no se construyó ahí, sino que se trajo a estos lares, ¿no? Lejanos, tanto como el de la 5 Poniente, ¿no? Entonces, sí, ahorita creo que me cayó el 20, ¿no? Y otra cosa, ¿podrías dar tu correo electrónico por si quieres seguir las personas haciendo preguntas o comentarios? ¿Cómo no? Mi correo electrónico es mlhferia@gmail.com. Bueno, pues muchas gracias, Dulú, y muchas gracias a todos nuestros seguidores. Los esperamos la próxima semana para concluir este ciclo de videoconferencias. Hasta luego, un abrazo. Luego, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar aquí algunas de las cosas que estamos trabajando. Les agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto, estamos en todo el ánimo de seguir colaborando en estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos los que nos apoyaron, Alejandro,